Buenas noches, profesor Eduardo. Luis, profe, hoy una victoria al hilo, ¿no? En condición de visitante de un partido que lo sacaron desde abajo, ¿no? ¿Cómo fue esa lectura para modificar en los momentos precisos? Porque si analizamos, Martínez termina haciendo esa asistencia para que Momo encaminara ya lo que significó la remontada hoy en el momento. Sí, buenas noches a todos. Siento que tuvimos que ganar un partido y dar vuelta a un partido que en ningún momento merecimos estar perdiendo. Que lo tuvimos que trabajar de abajo, como dices tú, porque sufrimos un accidente, accidentes que pasan en el fútbol. Antes de esa jugada, porque no fue prácticamente de tiro al arco, antes de esa jugada nosotros habíamos tenido de cierta forma no solo el control del juego, sino de la pelota. Y eran dos ideas tratando de implementarse, de apoderarse del partido, del control del juego. Y bueno, desafortunadamente tuvimos ese accidente y a partir de ahí tuvimos la pelota y Monagas se defendía. Se nos hizo complicado porque Monagas acumulaba mucha gente en la parte de atrás, de la cancha, y nosotros teníamos que tratar de hilvanar contra un bloque prácticamente con 9 jugadores de ellos. Eso nos hizo imposibilitar el hecho de conseguir el empate en el primer tiempo. En el entretiempo nos dimos cuenta que estábamos perdiendo un defensor porque el contragolpe de Monagas era con 1 y a veces con 2, lo podíamos controlar de otra forma. Ajustamos sacando a Casiani y a Linares por 2 jugadores con vocación más ofensiva, entraron bien tanto Jason como Dimas. Y a veces es difícil romper ese celofán, a veces es difícil conseguir un gol, pero sabíamos que si conseguíamos un gol podíamos conseguir el segundo y ganarlo, porque de verdad que debe ser de los mejores partidos que hemos jugado en el torneo. Con mucha superioridad con la pelota, con mucha vocación ofensiva, con mucha alternativa y contra un equipo bueno y como dijiste tú de visitante. Así que bueno, creo que es mérito de los jugadores, que los que entraron bien, que tuvieron la idea de ir al frente a buscarlo. También Harrison nos dio claridad a la mitad de la cancha. Y bueno, tenemos esa alternativa de que tenemos un jugador como Momo, competitivo, que fue al área de 9. Teníamos ese hecho de que le habíamos dicho a Jeffrey o a Momo que fueran de 9 porque, repito, después de que sale Eder Farías, queda un solo delantero que era Tomás Rodríguez contra un central o contra 2 de nosotros. Teníamos esa posibilidad de ir sumando gente en ataque. La leyó bien y bueno, creo que ganamos de manera justa. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, profe, a ver, cuando visitó ustedes al Monagas en ese empate 1-1, le digo esa noche también que me había gustado el partido. Digo que ese día el rendimiento fue bastante importante. ¿Qué ha cambiado tanto de esa presentación a esta? Porque hemos visto hasta ahora una academia de Puerto Cabello que ha pegado bien en los 2 primeros partidos, que ha aprovechado las ocasiones que ha tenido en el mata-mata, ¿no? En un torneo nuevo. Sí. Y para Luis, a ver, propusieron un golpe por golpe, sobre todo en el segundo tiempo, y eso provocaba que ustedes quedaran de pronto un poquito jugados atrás. Monagas estaba jugando a la contra, balón largo, buscando siempre algo más. Eso consistía en tener una concentración defensiva bastante importante. ¿Cómo lo vivieron ustedes allí armando ese bloque defensivo para que Monagas no pudiera marcar ese segundo gol que hubiese sido capaz lapidario? Buenas noches. Ya que no estuve en el segundo tiempo, pero vi a mis compañeros muy bien físicamente, estaban mentalmente bien. Supimos mantener la concentración de ir a buscar el partido, ya que íbamos abajo en el marcador y nada. Muy bien los cambios, los que entraron, estuvieron excelentes. Supimos remontar un partido que nos deja a la vuelta de la esquina lo que queremos de objetivo, que es la final, y nada, estamos contentos. Buenas noches. Mira, yo siento que el equipo es muy distinto al de esa fecha que jugamos con Monagas. Tratamos de mantener una idea, un funcionamiento colectivo, pero el equipo realmente es bastante distinto al de esa fecha. Ese día, como tú dices, hoy también siento que jugamos bien, en parte porque el equipo lo hizo y en parte porque el gol tan temprano y de esa forma hizo que Monagas en estas instancias cuidara un poco el resultado. Y cuidando el resultado nosotros tuvimos la supremacía de la pelota, o sea, la supremacía con la pelota. Y a partir de ahí poderlos ir metiendo en un arco y en un arco. Entonces, evidentemente que hasta por inercia,
podíamos lograrlo. Yo le decía a los muchachos, nosotros venimos a hacer goles de pelota parada, nos están agarrando la pelota parada, estamos haciendo goles de diferentes maneras, hicimos 5 goles en 2 partidos, teníamos las herramientas como para llegar, teníamos las herramientas, y fíjate que era tan así que nosotros pudimos hilvanar para que el gol lo haga de 9 un central, en pelota en movimiento, Entonces, bueno, siento que lo que pudimos venir haciendo en el último tramo o en el último tiempo es darle diferentes cosas prácticas al equipo para tratar de imponernos sobre rivales partido tras partido. Tal vez no en el colectivo, sino partido tras partido, ir buscando lo que sea mejor para Academia Puerto Cabello, para, bueno, hoy tener 2 partidos ganados en el cuadrangular. El tema es que en los cuadrangulares, cuando me ha tocado participar y disfrutarlo, no importa lo que tú hagas al principio. Lo importante es el partido que viene. Entonces, para nosotros el partido del año es el sábado. Esta es la verdad. Para nosotros, Academia Puerto Cabello, ya no es ni el semestre. El partido del año es el sábado. Entonces, si nosotros queremos refrendar los triunfos que hemos venido consiguiendo, tenemos que ganar el sábado. Si no, esto no va a servir de absolutamente nada. Creo que el plantel lo sabe, los muchachos lo saben. Y evidentemente, bueno, tenemos que jugar un poco mejor, tratar de ser un poco más contundente antes y sobre todo que no existan estos accidentes y estos errores que cometimos, que en un torneo así te dejan fuera. Buenas noches, José de Villarreal, Canal 3. Profe, en 2 partidos de la fase final, 2 de los defensores centrales han marcado goles, mostrando que cada uno de esos jugadores puede ser una gran ocasión importante para el rival. ¿Esto es parte de la estrategia que usted trabaja durante la semana? Tal vez no es que sea parte de la estrategia, tal vez es parte de las alternativas que este equipo te da por la característica de jugadores que tenemos. Momo es un jugador que tiene muy buena posibilidades de pasar al ataque sin pelota, sobre todo, a veces con pelota, y bueno, ese mismo espíritu de querer ganar partidos, ese mismo ahínco, esas mismas ganas de querer ser protagonista dentro del torneo venezolano, no siendo jugadores venezolanos, buscan marcar la diferencia, y muchas veces la diferencia se marca también con goles. Estamos contentos porque el otro día hizo gol Abdul, el otro día hicieron goles otros compañeros, hizo gol Giovanni, ahorita Momo. De verdad que bueno, de cierta forma, repito, estamos contentos por lo ocurrido hasta ahora, pero no deja de saber que entender esto es ganar el sábado. Nosotros no tenemos otra posibilidad que ganar, y si nosotros el sábado ganamos el local, vamos a tener posibilidades dentro del cuadrangular. Gracias. La primera pregunta, yo creo que fue un accidente, compromiso, evidentemente, de una u otra forma, imagino que no puede estar yo el equipo, el anímico en esa primera parte del compromiso. Y efectivamente, el indicador estará otro competitivo que hizo dos cambios, lo he dicho de manera cierta. Un mensaje concreto para todos los jugadores, bueno, efectivamente para remontar ese compromiso. La segunda era, ¿qué quiere parte? ¿Qué quiere que va a para una ofensiva con menos postura, con menos tabla? ¿Qué quiere que le falta para seguir suscitando y subiendo la mensaje del título de la postura? Repíteme la pregunta, por favor. No, bueno, fue muy triste porque veníamos preparando una buena semana y ese error pues nos tenía un poco descontento, pero nada, supimos elevar el resultado, sacar la cara por el equipo, seguir adelante y cambiar la mentalidad para ganar el partido. Bueno, mira, el mensaje fue que son seres humanos y como le pasó a él, le puede pasar a cualquiera acá y le habrá pasado en su vida, que los accidentes pasan por la vida de cada uno de nosotros y los errores son parte de nuestra vida. Y los buenos equipos son los que cuando existe el accidente y existen esos errores, sacan la cara a los demás también por el error del compañero. Esto es un deporte colectivo, que capaz una individualidad pesa sobre el grupo, pero que ese tipo de cosas pueden ocurrir y que los buenos equipos son los que sobrellevan esa situación, la sobrepasan y la sacan adelante y lo ganan. Y así fue como hizo el equipo. Y después, ¿qué nos falta? Si te hablo en temas generales, ser lo suficientemente práctico y acertado por partido para sacarlo adelante. Y si te voy a lo específico, ganar el sábado. Eso es lo que nos falta a nosotros, ganar el sábado. Esto se resume en un partido del torneo. Un partido del torneo. Si nosotros ganamos el sábado, tenemos una gran posibilidad y tenemos que ir mentalizados, tenemos que ir con los niveles de concentración altos para enfrentar partidos como el que vamos a jugar, porque si nosotros lo hacemos de buena forma y somos
lo suficientemente prácticos e inteligentes, podemos tener una posibilidad bonita para el club. Gracias. Una última pregunta, por favor. Buenas noches, Ana María Casas del Instituto Federal de Televisión. Yo quería preguntarle también a nivel del rival. Siempre es difícil llegar a casa del rival y tratar de rescatar 3 puntos que en la noche de hoy afortunadamente para ustedes lo consiguieron. Pero en ese análisis previo que hicieron a este encuentro, ¿cómo visualizaron al Monagas Fútbol Club y sobre todo con este nuevo ciclo que vive? ¿Cómo fue esa lectura y ese estudio a nivel? Mira, no te voy a decir que evidentemente que era bien difícil analizar, porque está hablando que hubo un cambio de técnico en un equipo que venía bien. Eso normalmente no pasa. Entonces, en un equipo que venía bien, en un equipo que había agarrado una idea del profe Zuleta, de cierta forma, hay un cambio de esta forma, a uno como técnico en el análisis no le es fácil. Habían 2 posibilidades: guiarnos del primer partido, que ellos habían jugado de una forma contra Zamora, o guiarnos de algo que podían hacer ellos en función también de pensar en nosotros. Yo esto lo tendría que hablar con Quique, capaz lo digo y estoy equivocado. Nosotros en el análisis y en el trabajo vimos el partido evidentemente de Zamora, pero vimos en 2 días, en 3 días, 20, 25 partidos del entrenador. Y yo te puedo decir que no sé cuántos partidos tenga Quique en primera división dirigido, pero yo te puedo asegurar que todo lo que nosotros vimos lo jugaba con línea 4, todos. Hoy jugó con línea 5. Nunca lo había visto jugar con línea 4 en mi vida, pero sabíamos que eso podía pasar y trabajamos con los muchachos. Si ellos hacían eso, ¿qué teníamos que hacer? Y eso es lo que me deja, dentro de todo, para un grupo con el que tenemos muy poco tiempo trabajando, me deja muy contento, que ellos supieron saber trabajar el partido contra eso. Pero te soy sincero, o sea, cualquier otra cosa que te diga es mentira, porque analizar un equipo que tiene un solo partido y que venía bien, y que cambia entrenador, y que hoy cambió sistema de un partido a otro en 3 días. Entonces, ¿qué me puede decir a mí que el entrenador rival va a jugar con línea 5? Nada, o sea, nada. Solo la intuición de poder tener el conocimiento que cuando pasan algunas cosas, eso te puede ocurrir. Entonces, bueno, nos pasó. Lo bueno es que nosotros teníamos una base de trabajo en función a eso, y que el día anterior a viajar habíamos trabajado contra eso, y que en una charla ayer habíamos trabajado contra eso por si acaso, sin pensar o estar acertado de que eso fuese a ocurrir. Entonces, bueno, el análisis no es fácil porque, repito, yo no me acuerdo la última vez que haya enfrentado como cuerpo técnico a un equipo que venía muy bien, que cambió el entrenador, que para un cuadrangular, para una instancia, y que en esa instancia dirige el primer partido de una forma y para el segundo de una manera completamente distinta. Porque ellos usaron una línea 5, hicieron 3 volantes, después eran 2 delanteros. Para nosotros, le habíamos dicho, seguramente va a jugar Tomás Rodríguez Yeder, cómo teníamos que desestabilizar algunas cosas, pero después el fútbol te va cambiando cosas que ocurren, porque el accidente que ocurrió, que nos pone abajo 1-0, te cambia también cierta idea. Cuando nosotros veíamos que jugábamos y pasaban ciertas cosas dentro del partido, ya le fuimos buscando la vuelta, y bueno, también los cambios entraron bien, también le conseguimos, y yo creo que, como decía Luis, el equipo también físicamente respondió bastante bien, porque no es fácil en esta cancha, 5:30 de la tarde, llovió todo el día, la humedad que levanta, con todo el sacrificio, con todo el esfuerzo que es correr desde atrás un resultado de la manera que lo hicimos. Así que bueno, estamos contentos por el resultado, pero ya el partido terminó, nosotros tenemos que pensar solo en el sábado. El partido ganando en el minuto 15, no se terminaron de hacerse con el resultado que buscaban. Sí, buenas noches. Yo creo que nos faltó eficacia y eficiencia a la hora de terminar el partido. Creamos situaciones de peligro bastante claras como para ponernos arriba 2-0. Teníamos el partido bastante controlado, y después, bueno, otro error infantil pues nos deja le da la posibilidad al rival de empatar el partido, y bueno, después a partir de ahí el penalti, bueno, que al final veo la repetición, creo que sí es penalti, hay varios de esos en todos los partidos, pero bueno, si es penalti no lo suelta, y se nos escapa un partido ante un esfuerzo y un trabajo que había hecho los jugadores, creo muy bueno, de controlar al rival, a un rival como Academia Puerto Cabello, que no te genere situaciones de peligro, claro, si nos salva un cabezazo el segundo tiempo, creo que de Pernilla, que pasa cerca, y tú tener situaciones de peligro, tener la pelota. Hubo situaciones durante el juego, algunas lesiones, por lo menos la lesión de Santi Natera, que venía haciendo un partido bastante correcto y bastante bueno. Bueno, nos fueron trastocando ahí, fallamos las ocasiones que tuvimos. También en Barinas, si bien no hicimos un buen partido,
tuvimos una o dos ocasiones claras para poder hacer o traer un resultado positivo, nos está costando mucho. Y bueno, hay que seguir insistiendo, aquí nadie se va a rendir, quedan 4 partidos y bueno, el grupo lo sabe, si nos va a tocar perder que sea compitiendo de esta manera y hay que seguir adelante. Es corto el periodo entre partido y partido, es corto el periodo desde que llegamos, pero yo creo que debería haber otra energía, otra aura alrededor del equipo para ligar que las cosas salgan bien y no esperar que quizás el equipo no consiga resultados para señalar o justificar o mostrar disconformidad con una u otra dirección o decisión que se tomó en su momento. Buenas noches, estamos hablando para profe, hay dos momentos claves en el segundo tiempo que capaz pudiera, no sé si es su evaluación, ¿no? Pudo cambiar la historia del partido, primero por ahí la lesión de Natera, algo que naturalmente puede pasar, y hay también una decisión suya, el ingreso de Víctor Rivero, a una línea de 5, unos 60 y algo, creo que allí Academia futbolísticamente y anímicamente se fue mucho más ofensivamente sobre el Monagas, luego después intentó corregir algo que no le estaba gustando. Quiero un poco de ese cambio y también preguntarle qué pasó con Villalobos, porque venía siendo un partido importante, me parece que sale temprano, pero no sé su evaluación con respecto a ese cambio. Y para Eduardo, a ver, dos derrotas duras, empezando este nuevo ciclo y luego vimos clave del torneo, tú como líder, como uno de los capitanes, ¿qué hay que decir? ¿Cómo se levanta este grupo? Porque tiene otro partido importante en casa el próximo sábado y a pesar de que luce cuesta arriba la clasificación, todavía matemáticamente no tiene la posibilidad. Buenas noches. Bien, buenas noches. La primera la comenté ahorita, pues creo que la lesión de Santi, que venía haciendo un muy buen partido, dándonos equilibrio y también ese pase, esa primera salida limpia, creo que estaba haciendo un partido muy, muy bueno. Pues bueno, nos hace cambiar. Igual Gastón, cuando entró en su momento ahí en esa posición, entró bastante bien, entró bien de cambio, que no es fácil entrar. Pero bueno, después yo creo que en ese momento generamos las situaciones en transición rápida que no pudimos capitalizar. Y después, nosotros cómo salimos jugando desde el principio. Ajá. Bueno, nosotros comenzamos jugando con 3 centrales y 2 carrileros para jugar espejo de lo que hacía Academia, simplemente generándole superioridad numérica en el medio a los 2-5 de ellos, jugando nosotros con 3 volantes y ahí empezamos a salir, que salíamos bastante rápido, bastante bien después del minuto 20 del primer tiempo ante la presión de Academia y 2 jugadores adelante que fijaran a los 2 centrales para nosotros tener esa verticalidad con los 2 jugadores afuera, tanto Nico como con Villa. Villa viene de una lesión, sí, no sé si a lo mejor esa información está o no, pero viene una lesión y nos podía dar 60, 65 minutos, ya no estaba haciendo los recorridos para atrás y para adelante, tampoco llegaba con la fuerza que había llegado el primer tiempo. Y en el análisis el jugador en la banca que está con condiciones parecidas que te puede dar el ida y vuelta era Víctor Rivero, pero no fue porque armamos una línea de 5 para defendernos, ni nada. Nosotros entendíamos y preparamos el partido para hacer que el rival tuviera la pelota en zonas donde no le generara situaciones de peligro y después nosotros con la velocidad de nuestros jugadores y el sostenimiento que podemos tener, generar esas transiciones rápidas donde hicimos peligro. Entonces fue esa la lectura que se le dio al partido, la lectura que se dio en el juego y bueno, a partir de ahí pues que hacen el 2, intentamos armar una línea 4 para ya sumar un poco más a Leandro arriba y tener gente más rápida adelante. Tuvimos otra situación clara para hacer el 2-2 de Tomás, que normalmente termina en gol y en este momento terminó fuera y bueno, así es el fútbol, a veces te sonríe, a veces no, nosotros tenemos que mejorar muchas cosas para que nos sonría en lo que queda de torneo. No, con respecto a lo que la pregunta, hay 2 opciones y el grupo lo sabe. La primera es ser desplicente en la semana y darse por vencido y pensar que ya todo se acabó. Y la segunda es competir hasta el final y saber que tienes posibilidades todavía y yo voy por la segunda, en lo personal. Y yo sé que el grupo es así y va a competir hasta el final y en lo personal también vine este semestre a competir hasta el final y bueno, eso no se me va a quitar de la cabeza tanto a mí como el grupo.
Bueno, a ver, el otro día creo que no entramos al partido con la actitud que requería este tipo de fases o este partido de fase y le dimos la oportunidad a Zamora de controlar el partido cuando lo que queríamos hacer era controlarlo nosotros. Aún así habíamos generado una de las situaciones más claras que con un pase extra pudimos habernos puesto en ventaja y realizamos un penalti también muy infantil que en este tipo de momentos te cobran y te pegan y el equipo, bueno, en ese momento, ese partido sí creo que desde lo anímico no lo enfrentamos como la manera que deberíamos enfrentar en este tipo de fases, pero hoy fue un equipo completamente diferente, fue un equipo que siguió una estrategia de juego y un plan de juego, diría a la perfección hasta el momento que cometimos el primer error. Y bueno, no que nos está faltando, bueno, tener esa contundencia arriba, seguir haciéndonos fuerte como equipo. Y bueno, venimos en esta, si bien el equipo logró una racha positiva en un momento del torneo, después ya, bueno, al final se había logrado, o entramos en una racha quizás que no había sido tan positiva, los últimos 5 partidos entre Copa y torneo, y con estos dos, y en algún momento, bueno, tenemos que salir, estamos trabajando para eso no quede ninguna duda a nadie. Vinimos acá con la intención de competir con el equipo para pelear por el título. Y bueno, tenemos que creérnoslas, tenemos que saber jugar este tipo de fases y a partir de ahí estar preparados para lo que se viene. Buenas noches, amigos, para Sintonía Deportiva por el 3.5. Pregunta por usted, ¿qué peso en caso de como el director técnico luego de que efectivamente los dos largó el minuto 46, va un poco más ofensivo, más ofensivo? Obviamente, ¿qué peso, cuál fue la estrategia a utilizar y qué es la estrategia suya o la de Oro Zaragoza fue superior a la de Monagas? Y lo otro es qué le falta a Monagas para lo que interesar este ritmo y también para Guadalupe, para ver cómo los jugadores que están analizando. ¿Hay algún ambiente negativo que Monagas se fue pasado que Monagas no pierde en casa del interior del año 2025? Bien. Lo que le falta, bueno, era un poco lo que comenté ahorita en la pregunta anterior, que fue muy parecida, y después en el entretiempo el cambio de Eduardo fue jugador por jugador casi en la zona, siguió con el mismo sistema táctico y lo que hizo fue colocar a Dimas tirado a la derecha para poder enganchar hacia adentro y finalizar en centro, cosa que no pudo realizar durante la mayoría del partido, salvo creo en la jugada del empate. Pero del resto del sistema táctico fue el mismo, fue contrarrestado, inclusive en ese periodo hasta el empate nosotros tuvimos en transiciones rápidas las situaciones más claras. Obviamente, bueno, si analizas el resultado, pues la estrategia que él siguió pues puede ser dominante a la que nosotros seguimos, pero si analizas el juego como tal, pues creo que ellos se encontraron con dificultades para desarrollar su juego, nosotros lo contrarrestamos bastante bien, tuvimos la posesión de la pelota en momentos que tuvimos que hacerlo, nos faltó eficacia y eficiencia de cara al arco, lo decía antes, y creo que en eso se está trabajando, hay que seguir trabajando, el momento no es fácil para el grupo, no queríamos estar obviamente en esta situación, ni hemos trabajado para estar en esta situación, pero bueno, así es el fútbol, yo entiendo que la gente de una u otra manera está disconforme por muchas situaciones, pero yo creo que, no a mí, porque obviamente yo acabo de llegar y quizás soy el centro de la diana de muchas frustraciones que se puede tener por ciertas situaciones, pero yo vengo aquí a trabajar como uno más, con mi cuerpo técnico, a darle recursos a los jugadores para que puedan competir de la mejor manera, que logren sus resultados y al final ellos son los que pueden decir de qué manera se trabaja, cómo se trabaja y de qué manera pueden sentirse más cómodos o menos cómodos dentro de la cancha en los planteamientos de los partidos. Saludos, Aníbal. La pregunta cuando tú dices el entorno negativo es dentro del equipo o afuera, dentro del equipo. Claro. No, lógicamente el ánimo quizás no es el mejor. Venir de 2 derrotas hoy en las formas como fue es difícil de asimilar. Pero dentro del equipo existe la armonía que tiene que existir, nosotros hacernos fuertes como grupo y es lo que va a prevalecer de aquí a lo que resta de torneo, como te lo dije. Mientras uno tenga posibilidad y las opciones de competir y llegar hasta el final y poder conseguir lo que uno quiere como jugador, que es llegar a una final, nosotros la vamos a pelear. Pero no, internamente estamos bien. No nos trastoca el resultado, es normal. Cuando tú pierdes te trastoca.
pero ya mañana hay que pensar, mañana entrenamos en la tarde y hoy pasamos el luto, como quien dice, lo normal del futbolista. Ya mañana similar nos toca La Guaira, como te lo dije, yo sé, en lo personal y en lo colectivo, y el grupo en general, y lo que respecta a la institución Monagas Sport Club en general, vamos a competir hasta el final. Mientras haya posibilidades, lo vamos a intentar. Y ese es el lema que tengo aquí hasta el último partido con Zamora, que creo que es el 9 de noviembre. El 9 de noviembre. El 9 de noviembre vemos si nos alcanzó o no nos alcanzó. Pero nosotros, como grupo, nos fortalecemos y bueno, después analizaremos, mira, no dimos... Lo único que te puedo decir es que estos partidos se juegan diferentes. Estos partidos son de detalle. Son de detalle y nos ha costado por detalle. No por superioridad del rival que, bueno, te pasó y te llegó 30 veces, no es de detalle. Y bueno, ese nos ha ido así, pero hay que seguir en lo personal. Así tengo, mi visión es así, de que llegue acá. Tú me conoces como monaguense porque también te conozco de hace 13 años, por ahí más o menos, ¿verdad? Y vine para acá con la ilusión de competir hasta el final. A mí nadie me quita eso de la cabeza. Y yo sé que a mis compañeros es lo mismo. Después del 9 de octubre, del 9 de noviembre, vemos qué pasa. Buenas noches. Un partido difícil, seguramente tendrá muchas conclusiones, pero en su análisis muy reflexivo, no solamente de estos dos compromisos, sino de lo que ha trabajado desde su llegada, que es muy reciente, pero dentro de ese análisis, ¿qué debemos esperar de su idea de juego, de su estilo, de lo que Quique García quiere transmitir a los jugadores y quiere lograr en el terreno de juego, por supuesto con las características de los jugadores que tiene a disposición, pero ¿cómo quiere jugar Quique García de cara a esa competitividad que viene y de cara a lo que hay que corregir? Bien, buenas noches. Más allá en estos momentos, con tan poco tiempo entre partido y partido, más allá de lo que pueda pensar Quique García en la idea de juego, que el que ha seguido de una u otra manera la carrera sabe que me gusta el buen trato de pelota, el poner condiciones, el tratar de llevar obviamente el peso de los partidos, sea de local o de visitante, pero en el momento en el que llegamos en un momento para conocernos lo antes posible con el grupo y hacer que el grupo pues, pueda competir de la mejor manera de acuerdo a las capacidades y condiciones y cualidades que tienen los jugadores, y tratamos de hacer pues, un trabajo en conjunto entre la tranquilidad y la necesidad que ellos tienen de poder explotar sus condiciones y alguna que otra estrategia desde lo táctico para nosotros poder soportar los partidos y poner condiciones. Entonces, el tiempo es corto y tratamos de hacer esa unión de lo que yo puedo pensar o cómo me gusta a mí la idea, y en esa construcción del modelo de juego en el que estamos trabajando siempre los dos equipos, el equipo me refiero a los jugadores, junto con el cuerpo técnico, afianzando esa idea de juego y también pues teniendo en cuenta mucho la opinión de gente del cuerpo técnico que ya estaba aquí, que conoce de manera mucho más directa y mucho más cercano a los jugadores para tomar ciertas decisiones en ciertos momentos puntuales.